Saludo en esta hora con amor y con cariño a todos nuestros hermanos y amigos que usualmente están atentos al contenido que colgamos y que posteamos aquí en este canal internacional de motivación cristiana. Les agradezco enormemente por estar atentos, les agradezco por compartir el contenido y sobre todo les agradezco por haberse suscrito a este canal. Si no lo ha hecho, pues suscríbase en este momento, porque aquí pesa sobre nuestros hombros la tremenda responsabilidad, pero al mismo tiempo una responsabilidad que nos llena de mucha alegría. La responsabilidad de compartir la palabra de Dios con un escrito está. Aquí en este canal no le quitamos, no le ponemos, no tergiversamos. Aunque sabemos que lo que decimos puede incomodar a las personas, aquí predicamos lo que dice la Biblia, un escrito está. Si a usted de pronto le incomoda lo que predicamos aquí, confróntese a sí mismo, pero vaya directamente a Dios y pregúntele a Dios. No se enoje conmigo. Dígale: Señor, me han dicho esto. Y esto me tiene molesto porque toda mi vida he creído esto y toda mi vida mis pastores y mis sacerdotes me han predicado esto. Pero hoy quiero que me enseñes, Dios, la verdad, porque me siento incómodo con lo que dijo este señor de motivación cristiana. Así que déjeme decirle que le amo en el nombre del Señor Jesucristo, que deseo de todo corazón que todo lo que usted esté emprendiendo esté siendo prosperado por la mano de Él, que usted tenga salud en abundancia, que su familia esté unida, que nunca le falte el empleo, que nunca le falte la proactividad, y que sobre todo nunca se aparten de usted la esperanza, el amor y la fe, sabiendo que el amor es el más grande de todos. Bueno, saben que me he puesto a estudiar la Biblia con detenimiento con respecto a un tema que ha sido punto de quiebre para muchos cristianos hoy. Y ese tema tiene que ver con el día sábado, con el día de adoración. Algunos aducen que el día es el día domingo, otros dicen que es el sábado, y cada uno lo defiende con un escrito está. Así que esto pudiera llamarse tal vez Biblia contra Biblia. Pero Dios no se contradice, Dios dejó una sola verdad. Y déjeme decirle, como andamiaje o como estructura para este estudio, en donde le voy a presentar lo que piensan 3 pastores y un sacerdote. Un sacerdote católico y 3 pastores. Y usted va, con su propia Biblia en mano, usted va a descubrir lo que Dios realmente dice. Pero quiero que conozca las posiciones de estas personas, ¿ok? Pero antes de llevarle a ver los videos, quiero que oremos en este momento. Y luego estudiemos algo de la Biblia que nos servirá como estructura. Y damos paso entonces a los ponentes, a quienes agradezco enormemente. Presentamos este video con todo respeto por las diferencias. Sé que aquí nos ven católicos, sé que en este canal nos ven evangélicos. Sé que nos ven incluso personas que no creen en Dios o así lo manifiestan, y también nos ven adventistas del séptimo día. Por lo tanto, presentando de antemano el respeto por ustedes y por sus creencias, vamos entonces a orar en este momento. Padre bueno que estás en el cielo, muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad de la salvación, pero gracias, Dios, porque la Biblia testifica de ti, la Biblia testifica de Jesucristo. Ese Jesucristo que la Biblia declara que es la verdad, porque Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y también la Biblia me lleva a 4 o 5 columnas más de la verdad, incluyendo a Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Jeremías 10:10 que el Padre es la verdad. También el libro de Juan declara que Jesucristo es la verdad, el Hijo. Lucas declara que el Espíritu Santo es la verdad, tal cual lo hace también Primera de Juan. Pero también la Biblia declara, Dios, que la palabra de Dios es la verdad. Y el libro de Salmos declara que los 10 mandamientos son la verdad. Basándonos en esas columnas de la verdad, Dios, vamos a abrir esta Biblia, vamos a abrir tu palabra, háblanos a través de ella y permítenos tener una mente y un corazón receptivo. Oramos en esta hora en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Déjenme leerles este episodio que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, lo que indica que Jesús estaba completamente como humano, si no, no hubiese sido tentado con comida. Dice, se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, aunque tenía el poder para hacerlo, le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Esta que yo tengo en mis manos, la Sagrada Biblia. Este debe ser nuestro alimento espiritual diario. Esto es lo que debe nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. La Biblia es la que debe llevarnos a tomar
las decisiones en nuestra vida. Y también es la Biblia la que debe confrontarnos con nuestras propias realidades. Sigue diciendo, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, no se quedó contento el diablo. Lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, aunque la Biblia dice eso, no se está refiriendo a aquellas personas que tientan a Dios, a aquellas personas que se meten en el peligro. Es para los que viven bajo la sombra del Espíritu de Dios. Jesús le dijo, escrito está también. El diablo está citando las Escrituras, pero Jesús está citando las Escrituras como son. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la Biblia que por tercera vez, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo está pidiendo adoración. Y así como Dios dejó un día para adoración, porque eso no tiene punto de quiebre. Usted sabe que Dios dejó un día para adoración. Aquí el tema de estudio va a ser ¿cuál es ese día de adoración? En un día se adora a Dios y en otro día se adora al diablo. Así de cruel es lo que te estoy diciendo. Usted escoja en qué día va a adorar y espero que este estudio, espero que el concepto, los textos bíblicos que presente cada persona, cada ponente, pues le sirvan a usted para tomar esa decisión. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque también escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. ¿Saben? Yo quiero que vengan ángeles a mi alrededor, ángeles que me ayuden a tomar buenas y poderosas decisiones. Decisiones que me lleven a adorar solamente a Dios, no a Satanás. Y en este momento voy a presentarte el argumento con todo respeto, repito, porque sé que aquí tenemos personas de diferentes denominaciones religiosas. Aquí nos siguen católicos, aquí nos siguen evangélicos, aquí en este canal siguen incluso personas que manifiestan abiertamente no creer en Dios. Incluso algunos adoradores abiertos de Satanás también están atentos a lo que colgamos aquí. Y nos siguen adventistas del séptimo día. Así que con respeto a las diferencias, con respeto a esas diferencias que tenemos de creencias, a esas diferencias denominacionales, yo le voy a presentar esto a usted. Agradezco enormemente a las personas que van a hablar y con todo respeto, te repito, pues espero que usted también lo reciba de esa manera y que los comentarios que usted haga, pues los haga también basados en ese mismo respeto. La primera persona de la que escucharemos una ponencia, la que escucharemos una parte es el sacerdote católico Luis Toro. El sacerdote se va a basar en 3 textos interesantes. Juan 26, se va a basar en Hechos 27 y curiosamente pareciera que va a sacar de contexto lo que dice Marcos 2, 27 y 28, porque se va a referir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, cuando Juan está en el Espíritu en el día del Señor, el día del Señor. Así que escuchemos esta ponencia y deje por favor sus comentarios. 1. Juan 20, 19. Verán ustedes, Jesucristo resucitó el día domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Resucitó el día domingo. Y los apóstoles guardan el día domingo y Jesucristo les confirma con su presencia que es el domingo y no el sábado que tienen que guardar. Juan 20, 19. Ese mismo día. Ese mismo día, ¿cuál? El primero después del sábado. Por si acaso. Para que lo entiendan en castellano, el primero después del sábado. ¿Cuál es el primero después del sábado? El domingo. ¿Qué pasó? Los discípulos, no los judíos, los discípulos, los cristianos. estaban reunidos. Se reunían los cristianos el primer día después del sábado. Los judíos se reunían el sábado, pero los cristianos se reunían el primer día después del sábado. ¿Otra vez? Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Los cristianos se reúnen, los discípulos de Jesucristo, los católicos se reúnen el primero día después del sábado. Ojo, y vamos a ver si Jesús les reclama o si Jesús más bien confirma con su presencia que es el domingo que tienen que reunirse. Vamos a ver. Por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a ver si Jesús confirma que nos reunamos el domingo.
Llegó Jesús, Llegó Jesús. se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y les dijo, le dio un discurso. A ver, está confirmando, está garantizando de que los cristianos se pueden reunir el día domingo, ¿sí o no? Sí. Si se reúnen, Él está con ellos el día domingo. Está de acuerdo que los cristianos se reúnan. Y si creen que es mentira, ahora 8 días después, versículo 26, 8 días después, domingo también, ponga cuidado. 8 días después, Domingo. los discípulos de Jesús Otra vez, no los adventistas, porque ellos no se reúnen el día domingo. Los discípulos de Jesús, los católicos, los cristianos verdaderos, estaban otra vez en casa. otra vez reunidos en casa. ¿Ve que los cristianos se reunían el domingo? Y vamos a ver si Jesús vuelve a confirmar o les dice que no se deben reunir el domingo, que tiene que ser el sábado. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez Jesucristo les dice que es el domingo. Y ustedes verán entonces que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. Juan 27, estamos terminando, vamos en la recta final, ya casi vamos a llegar, con esto terminamos ya. A ver, Juan 27, escuche, ¿saben por qué me alargo un poquitico? Porque a lo mejor más nunca voy a tener la oportunidad de volverles a explicar este tema y no me puedo quedar hacia medias. Dale, Juan 27, ¿qué digo? Hechos 27, dije mal, ¿verdad? Hechos 27, la emoción de no querer terminar. Hechos, ruegue a Dios que llueva. Hechos 27, escuche. El primer día de la semana. Repítalo. El primer día de la semana. Domingo. Otra vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos Los cristianos estaban reunidos para la fracción del pan. para celebrar la misa. El primer día de la semana. Otra. Primera de Corintios 16:2. Verán ustedes que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. Paren la oreja. No hay una cita, donde diga que los cristianos se reunían el domingo. No hay una. Ay, domingo, ¿verdad? Que los cristianos se reunían el sábado. Era para ver si estaban despiertos. No hay una cita donde diga que los cristianos se reunían el sábado. Les he dado varias donde dice que el domingo sí se reunían. Miren esta. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. ¿Está hablando de uno o de varios? Varios. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Ve que se reunían todos los domingos. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger. Si los cristianos no se reunían el domingo, ¿para qué Pablo dice que recojan la ofrenda el domingo? ¿Quién le va a dar ofrenda? Entonces, amados hermanos, ustedes y yo, porque lo dicen las escrituras, lo hacían los primeros cristianos, le damos el culto a Dios el día domingo. Sí. No lo voy a leer porque prometí que era la última. Y no la voy a leer, pero se la voy a dar. Los adventistas del séptimo día, y deben saberlo, dicen que el que inventó el día domingo fue Constantino. Y no es verdad. El que inventó el día domingo, que significa día del Señor, cosa que no existe en ninguna parte de la Biblia, solamente en una cita. Apocalipsis 1:10. El que inventó el nombre del día del Señor, que traduce domingo, se llamó no Constantino, se llamó San Juan. Y lo escribió en Apocalipsis 1:10. El primero que pronunció el nombre del día del Señor fue San Juan. Y eso significa domingo. Porque antes no se llamaba día del Señor, se llamaba día de reposo o sabbat, sábado. Cuando viene Cristo, San Juan
en Apocalipsis 1:10, dice, caí en éxtasis el día del Señor. Y eso traduce domingo. Y los adventistas que se dejan guiar por personas que no conocen, dice, es que el que inventó la palabra domingo, día del Señor, fue Constantino. No han leído Apocalipsis 1:10. Te reto, adventista, te reto. Agarre la Biblia suya de usted, compruébelo con sus propios ojos. Apocalipsis 1:10. Hermanos, he tratado de demostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué orgullosamente en la Iglesia Católica guardamos el domingo y no el sábado. Y que nosotros, sí es verdad que tenemos los mandamientos para ver qué es lo bueno y qué es lo malo, pero a nosotros no nos salvan los mandamientos, nos salva Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un aplauso para Jesucristo nuestro Señor. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante la manera como el sacerdote Luis Toro presenta la explicación de Juan 26, de Juan 20:26, de Hechos 27 y también de Apocalipsis 1:10. Sin embargo, en la introducción de este video te manifesté que varios profetas o falsos profetas pues también citan la Escritura. Así que, teniendo en cuenta ese concepto de que vendrán falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, observa esta posición anterior y confróntela con esta posición que sigue. Aquí el pastor Alejandro Bullón nos presenta una pregunta interesante. ¿Puede el Papa cambiar un designio divino? ¿Puede realmente el Papa cambiar lo que Dios dejó escrito en la Biblia? Lo que Dios dejó que era eterno como lo son sus mandamientos. Luego, pues, habla el pastor Alejandro Bullón también de la perpetuidad de la palabra de Dios. Y me llama la atención la paz y la calma con la que habla. La paz que transmite, la sabiduría, esa seguridad que solo da la palabra de Dios. Me interesa y me parece bastante curioso esa posición. Saben que la Biblia dice que solo hay dos caminos, ancho y angosto. Y por la posición que presenta y la explicación que da el pastor Alejandro Bullón, me parece a mí que tanto católicos como evangélicos están en un mismo grupo, adorando en un mismo día. Escuchemos esta presentación interesante. Vamos a orar. Querido Padre, te suplicamos otra vez que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si el sábado es el día del Señor, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? ¿Por qué la grande mayoría de las iglesias en el mundo hoy guardan el domingo como el día del Señor? El argumento es que porque Jesús resucitó el domingo. Y es verdad, el domingo es mencionado por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca como día de reposo, siempre como el día de la resurrección de Cristo. Yo quisiera encontrar en la Biblia un versículo que diga, porque Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo pasa a ser el día santo y el sábado ya no es más. Si existiese ese versículo, yo amo a mi Señor Jesús, quiero andar en sus caminos, y yo sería el primero en empezar a guardar el domingo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero en la Biblia no encuentro. Y yo puedo desafiar a cualquiera que me pruebe, que me muestre un versículo de la Biblia que diga que el sábado ya no es más santo y que ahora es el domingo. No existe. Al contrario, yo encuentro en la Biblia un Dios coherente, un Dios que no cambia de opinión. En el Salmo 89, versículo 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No cambiaré lo que ha salido de mis labios. Si he dicho que es sábado, siempre será sábado. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, encontramos otro versículo interesante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios
permanece para siempre. En Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley moral. La mayoría de los cristianos creemos que 9 de esos mandamientos no han cambiado. Matar continúa siendo pecado, robar continúa siendo pecado, adorar falsos dioses continúa siendo pecado, mentir continúa siendo pecado. El único mandamiento que los cristianos creen que ha cambiado es el cuarto mandamiento. El cuarto ya no vale, el sábado ya no es santo, ahora es el domingo. Y Santiago es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero rompemos uno, ya somos responsables por los otros 10. Quiere decir, no depende del hombre. Ahora, hay una profecía en Daniel que nos anunciaba que en algún momento de la historia aparecería un poder que intentaría cambiar el sábado. Está en Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, está describiendo aquí a un poder religioso, simbolizado por el cuerno. Un poder religioso. En un momento de la historia aparecería un poder religioso que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Este poder religioso aparecería en algún momento de la historia intentando hacerse pasar por Dios, tomando el lugar de Dios, haciéndose adorar como Dios, colocándose como representante de Dios en esta tierra y intentando cambiar los tiempos y la ley. Este es el poder que en realidad cambió la observancia del sábado al domingo. ¿Y cómo podemos probar bíblicamente o con los hechos o con argumentos que fue el hombre el que cambió y no Dios? Que fue este poder religioso que está mencionando aquí Daniel 7:25. Exacto. Es fácil. Es solo tomar catecismos católicos, libros escritos por autoridades de la Iglesia Católica, donde ellos abiertamente declaran que quien cambió el día de reposo fue la Iglesia Católica. Te voy a leer. Mira, yo tengo aquí un libro con muchas declaraciones interesantes. Ahora tú puedes ir a cualquier biblioteca consigue un catecismo católico, cualquier libro de la Iglesia Católica que habla sobre el sábado, el domingo, vas a encontrar. Te voy a leer solo dos citas. Una, declaración del obispo Lucio Ferraris en una revista llamada Pronta Biblioteca. Dice así: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que él le puede modificar, explicar o interpretar inclusive las leyes divinas. El Papa puede modificar una ley divina visto que su poder no proviene de hombres, sino de Dios. Y él actúa como representante de Dios en la tierra. Mira lo que dice un obispo católico. El Papa tiene autoridad para hacer esto. Pero aquí hay otra. Esto, en cualquier catecismo puedes encontrar esta declaración. La Iglesia Católica dice así, en su catecismo, porque no sé si ustedes conocen el catecismo, sí. Es pregunta-respuesta, sí, pregunta-respuesta. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el día de descanso? La respuesta dice, el día de descanso es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, el año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. ¿Pero se puede hacer eso? Bueno, poder se puede, de acuerdo con la Biblia. No se puede, pero la Biblia en Daniel 7:25 dice que en un momento de la historia aparecería un poder religioso atribuyéndose poderes divinos, inclusive queriendo cambiar los tiempos y la ley. Ahora, lo interesante es que
mucha gente sincera que tiene la Biblia en la mano no entiende esto. Y piensan que es Jesús que cambió el día de reposo porque resucitó el domingo. Mira, que Jesús resucitó el domingo es una verdad incuestionable. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que por el hecho de que Jesús resucitó el domingo dejó de ser un día común y pasó a ser un día santo, y el sábado ya no es más santo? Ahora, pastor, eso se pasa de generación en generación, ¿no es cierto? Por ejemplo, los abuelitos, los padres, el nieto recibió toda esa tradición. ¿Es igual al final guardar el domingo, guardar el sábado? No todos los días son bendecidos por Dios. Aquella gente sincera que guarda el domingo y va a la iglesia y frecuenta la iglesia, ¿no está haciendo algo correcto, vamos a decir así? Puede tener una intención sincera, una intención correcta, pero ya te expliqué que no basta la pena ser sincero. En la Biblia existe salvación por la fe, salvación por la gracia, salvación por la misericordia divina, pero no existe salvación por la sinceridad. Tú no puedes, la sinceridad no te salva. Tú puedes estar completa y sinceramente equivocado. Tú puedes sinceramente estar yendo hacia la muerte sin darte cuenta. Inclusive Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Cuando Dios estableció el sábado, aquí en Génesis capítulo 2, versículo 1, ya leímos en un estudio pasado esto, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el sábado, en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó el sábado, Dios bendijo el sábado, Dios santificó el sábado, por lo tanto el sábado es un día santo. Y ya les dije, un día cuando Moisés vio una zarza ardiendo en el desierto, se acercó y escuchó la voz de Dios, le dijo, Moisés, sácate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Pastor, me queda esto en la cabeza. Si la mayoría de las personas en el mundo, la mayoría de las personas siguen este hábito de guardar el día que no está indicado en la Biblia, el domingo, y tan solo unos pocos deciden solo guardar el sábado, ¿será que esos pocos no están equivocados? Mira, ¿quién determina la verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién determina la verdad? Es Él. En San Juan 17:3 encontramos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesucristo y su palabra son la verdad. La verdad no se determina por la mayoría de los votos. A ver, vamos a votar lo que es la verdad. A ver, la mayoría votó, está votado. No. Eso funciona en política, en democracia. ¿La voz del pueblo no es la voz de Dios, como dicen por ahí? Absolutamente. La voz de Dios es la palabra de Dios. La voz del pueblo puede con toda sinceridad estar equivocada. Entonces, yo prefiero quedarme con lo que Dios dice y obedecer lo que Dios enseña. Ahora, no es sencillo porque, como decíamos, la tradición, una familia que tiene esa tradición, vamos a suponer, en algún momento una persona se confronta con esa verdad de que encuentra el cuarto mandamiento y, como usted dijo, estudia la Biblia, no encuentra realmente, quiere de corazón cambiar, obedecer, pero es difícil y se deja llevar, y en algún momento cierra su Biblia y dice, no, yo estudié, sí, descubrí, pero no creo que sea tan al pie de la letra, y la persona sigue como hasta ese momento. Vamos seguía. a decir que tú fumabas y no sabías que el cigarro destruía tu salud. Hasta que un día ves un reportaje y ves cómo el cigarro destruye tus pulmones, destruye toda tu vida, todo tu cuerpo. ¿Es difícil dejar de fumar? Claro que sí. Pero creo que si eres inteligente vas a dejar de fumar. Vamos a decir que eres un alumno que está haciendo un examen. Agarras el libro de geografía. ¿Es difícil? Muy difícil. Para mí, cuando estudiante de matemáticas era difícil, por eso escogí el camino de las letras. Me gusta escribir, en fin. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Lo dejas? No. Tienes que estudiar. ¿Pero por qué? Porque tengo que pasar el examen. Bueno, en la vida, las cosas que valen son difíciles. Pero si vamos a dejar todo solo porque es difícil, ¿a dónde nos vamos?
y mucho más cuando se trata de cosas espirituales. Es difícil guardar el sábado, sí, porque todas las personas caminan en esta dirección. Y los pocos, entre comillas, locos que quieren hacer la voluntad de Dios, solitos van en esta dirección. Quiere decir, andamos en la contramano de la vida, porque la vida está programada para trabajar de domingo o de lunes a sábado. Y los adventistas el sábado quieren parar cuando todo el mundo está trabajando. ¿Cuántos tienen que perder el empleo? No pueden entrar a la universidad, no pueden hacer examen. Es inaudito, pero es el camino de Dios. Y Dios dice, mira, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué fue cambiado el domingo? Podría haber sido al lunes, al martes, al miércoles. ¿Por qué esos seres humanos decidieron cambiar al domingo? Yo creo que la gran disculpa es la resurrección de Cristo. Si quisiesen pasar el sábado para el lunes, no tendría mucho sentido. Inclusive el domingo, querido, es un día interesante porque aquí en Deuteronomio, en Levítico, nosotros encontramos, no tengo el texto aquí, no lo voy a leer, pero ya en los tiempos de Moisés había muchos adoradores del sol. En realidad, mucha gente que con toda sinceridad quiere adorar a Jesús en el día domingo, está adorando al sol, porque inclusive en inglés la palabra domingo es Sunday, día del sol. Tradicionalmente en todos los pueblos el sábado fue día del sol. ¿Sabes cómo entró el sábado a la iglesia cristiana? Al principio, el domingo a la iglesia cristiana. Al principio, el pueblo de Israel, los judíos, estaban dominados por los romanos. Y un día los judíos se sublevaron, quisieron libertarse del poder romano. Entonces los ejércitos romanos fueron mandados para Jerusalén. Pero los soldados preguntaron, ¿y en Jerusalén hay griegos, hay sirios, hay coptos, hay judíos? ¿Cómo sabemos quién es quién? Y la orden fue, todo aquel que guarde el sábado, ese es judío. Entonces pueden agarrar preso a todos los que guarden el sábado. Solo que los cristianos también guardaban el sábado. Entonces un día los cristianos se reunieron allá por el año 55 y dijeron así, mira, estamos siendo confundidos por causa del sábado. Dios va a entender, podríamos comenzar a guardar el domingo tal vez. Ya ahí comenzaron los primeros vestigios de la guarda del domingo, para no ser confundidos con los judíos. Más tarde, un emperador romano llamado Constantino se convirtió al cristianismo. Pero Constantino adoraba al dios Sol en el domingo. Y cuando se convirtió al cristianismo, reunió a los cristianos y dijo, mira, yo me voy a bautizar en la iglesia cristiana. Solo les pido que me hagan una concesión. ¿Qué? Quiero continuar adorando a Jesús, a Cristo, en el día que siempre adoro, el domingo. Y los cristianos, ahora, si el emperador romano se va a bautizar en la iglesia cristiana, ¿qué nos cuesta ceder un poquito? Ya el domingo estaba entrando, sí, pero ahora oficialmente entró a partir de hoy. Y un poco más adelante, el año 336, en el Concilio de la Odisea, la Iglesia Católica definió que a partir de ahora el día santo es el domingo, ya no es más el sábado. ¿Qué perjuicio recibe el cristiano sincero, el cristiano honesto, al adorar a Dios en el día que Dios no mandó? Pues está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Se puede perder? Es como si Dios te dice, no matarás, y tú matas. ¿Qué estás haciendo? Matas con toda sinceridad. Estás matando, estás transgrediendo la ley de Dios. Ahora me vas a decir, ¿se puede perder? No se va a perder porque quebró los mandamientos. Sí. Se va a perder porque no quiso obedecer a Jesús, por su rebeldía contra Jesús. También es un punto muy importante en la vida del cristiano, poder seguir lo que Dios manda en su palabra. Exactamente, porque la salvación no es solamente recibir el perdón, la salvación es aprender a caminar en la vida de un salvado, en la vida de obediencia, en la vida de sujeción a los caminos de Dios. Pastor, la Biblia nos indica que en los últimos tiempos este cuarto mandamiento va a tener un papel fundamental, va a tener un papel específico. Yo también puedo pensar que el primero, el quinto, el 10º mandamiento, pero la Biblia hace énfasis que el cuarto mandamiento va a jugar un papel primordial en los últimos tiempos. ¿Cómo entendemos eso? ¿A qué lo aplicamos? Mira, Ezequiel 20:12 dice lo siguiente:
Y les di también mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora cuando nosotros venimos aquí a Apocalipsis, en lo que acabamos de leer descubrimos que la señal de que somos pueblo de Dios es si guardamos el sábado. Dice, santificad pues mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, de que yo soy el Dios. No es poca cosa dejar de guardar el sábado. No, absolutamente, pero en Apocalipsis encontramos algo terrible, que un poco antes de la venida de Cristo, el enemigo va a sellar a sus fieles y Dios va a sellar a su pueblo. Y el sello con el que Dios va a sellar a su pueblo es el sábado. Porque Dios dice que la identificación de su pueblo es el sábado. Ahora, sucede que en la medida en que seamos fieles a la observancia del sábado, seremos sellados por Dios, identificados como sus hijos. Y si aceptamos el sello del domingo, estaremos infelizmente aceptando el sello del enemigo de Dios. Porque básicamente todo se resume en esto. ¿Obedeces a Dios o desobedeces a Dios? El sábado es señal de que obedeces a Dios. El domingo es señal de que no desobedeces a Dios. Es más que simplemente un día. La gente dice, ¿por qué se preocupan por un día? Sí. Espera un poco. Mira, estamos grabando este programa en el Brasil, aunque estamos hablando en español. Los colores del Brasil son verde, amarillo y azul. Yo puedo pisar sobre el color verde, no hay problema. Sobre el color amarillo no hay problema. Sobre el color azul no hay problema. El color es color. Pero si yo levanto un masto y un paño verde, amarillo, azul, si yo piso ese paño, ya no estoy pisando un color. Ya estoy pisando la dignidad de una nación. ¿Ah? Entonces el sábado no es solo un día cualquiera, es la dignidad de un Dios. Por la esencia. La honra de un Dios. La adoración de un Dios. Mientras el enemigo no quiere. Hemos llegado al fin del estudio. Yo quisiera que el Espíritu de Dios te ayude a pensar y a tomar una decisión. Ah, pastor, no es fácil. Claro que no es fácil, querido. Pero Dios te ama mucho. ¿Tú crees que para Jesús fue fácil dejar todo allá en el reino de los cielos y venir a esta tierra a morir por ti? No. Pero vino porque te ama. Entonces, ¿tú por qué no podrías andar en los caminos de obediencia a Dios? Dios te bendiga, entrégale el corazón y sé muy feliz con Él. Ahora escucharemos con toda atención al pastor bautista Miguel Núñez. Saben que en la ponencia que él presenta muy corta, deja entre grises la observancia de un día. Y él más bien se refiere a la explicación, o él más bien se refiere a lo que dice el libro de Colosenses 2:16, donde el apóstol dice que todo eso, lo que manifiesta Colosenses 2:16, es sombra. Y entonces él quiere explicarnos lo que significa la sombra. Así que en estos pocos minutos escuchemos esta explicación que da el pastor bautista Miguel Núñez. Dentro del pueblo de Dios hay personas que continúan guardando el día de reposo como se guardó o de una forma similar a como fue guardado en el Antiguo Testamento, con la diferencia de que en vez de continuar guardando el día sábado, han comenzado a guardar el día domingo, que es lo que la iglesia primitiva hizo, porque quería recordar la resurrección. La resurrección es el evento que sella finalmente lo que fue el sacrificio de Cristo. La resurrección fue el amén del Padre al sacrificio que Cristo ofreció el viernes en la noche. Entonces, en memoria de esa resurrección, la iglesia primitiva continuó celebrando el día de reposo en domingo. Ahora bien, hay algunos que continúan observando el domingo de tal forma que no hacen ninguna actividad fuera de ir a la iglesia y descansar en sus hogares. Otros cristianos entendemos que a la luz del Nuevo Testamento
existe la posibilidad de interpretar ese mandato de otra manera y que el apóstol Pablo, escribiendo tanto a los colosenses como a los romanos, dejó indicación de que la manera de celebrar el día de reposo como ellos lo hicieron había quedado atrás. Y quiero leer un par de versículos rápidamente. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15 y 16, en el 16 básicamente: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Próximo versículo: cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El apóstol Pablo instruyéndonos de que aquellas cosas que fueron celebradas de una manera simplemente apuntaban a la culminación del Nuevo Testamento y que comenzaban a ser celebradas de otra manera. Cuando él escribe a los romanos, él le da una instrucción similar, porque dentro de los romanos algunos guardaban el día de reposo a la manera del Antiguo Testamento y otros no, y Pablo no prohíbe ni a uno ni al otro hacerlo de esa manera. Escucha ahora lo que dice el libro de Romanos capítulo 14 a partir del versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que nosotros tenemos una libertad en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo de una manera o de la otra, sin juzgarnos el uno al otro, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que necesitamos honrar al Señor y al mismo tiempo descansar para nuestros cuerpos. Para soportar este estudio, que me parece también muy interesante, la posición que presenta el pastor Núñez es bastante respetable. He invitado a los controles y a las cabinas de Motivación Cristiana al pastor y docente universitario Elmer Quintero, pastor adventista, para que nos explique a detalle lo que significa la sombra. Y el pastor, de una manera muy gráfica, nos va a explicar qué es la sombra, cuál es el cuerpo que proyecta la sombra, desde dónde se proyecta la sombra, hasta dónde y qué cubre la sombra. Y de esa manera comprenderemos lo que significaban los sábados ceremoniales y los sábados de Jehová. Es muy interesante que finalicemos este estudio teniendo en cuenta lo que nos presenta el pastor, repito, y profesor y amigo Elmer Quintero. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Decíamos que un código de contenido, un código o una palabra que nos ayudaría a entender o alumbrar el pasaje es la palabra sombra, que son la sombra de lo porvenir, la sombra. Pero para que haya sombra se necesita un cuerpo que proyecta la sombra. Versículo 14, Colosenses 2:14. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. O sea que la cruz es el cuerpo que proyecta la sombra. Planteemos el siguiente esquema para poder entender la proyección de la sombra. ¿Desde dónde hasta dónde se proyecta la sombra? Sabemos cuál es el objeto que la proyecta, la cruz. Pero ¿hasta dónde se extiende la proyección de la sombra?
el versículo 17 dice, de lo porvenir, de lo porvenir. O sea, la sombra es sombra de lo porvenir. Y si la sombra es sombra de lo porvenir, significa que la sombra se proyecta hacia atrás de la cruz. La cruz es el objeto que proyecta la sombra. Y si esa sombra está en relación con lo porvenir, que es la cruz, significa que de la cruz hacia atrás es que se proyecta la sombra. Ahora, ¿qué espacio de tiempo está comprometido en esa sombra? Es la pregunta. Pues pensemos en el esquema del tiempo desde la creación hasta la cruz, que es el momento de la redención. Entonces ya tenemos acá dos eventos, la redención y la creación. Pero hay otro evento que nos podría ayudar a entender el tema de la sombra y el tema de la proyección de la sombra, y es la caída. La caída. ¿Y por qué la caída? Porque en el versículo 15 dice, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Y el versículo 13 dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En otras palabras, la sombra está relacionada con el mal. Versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. La sombra tiene que ver con el mal, con la oscuridad, con la oscuridad. Y tiene que ver con la muerte. Versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y el tercer asunto que aparece acá es pecado. O sea, el ambiente de sombra es la maldad de las potestades del infierno, ¿cierto? Las potestades que el enemigo de Dios determinó desde el cielo. Ese es el primer asunto. Eso es lo primero que cubre la sombra. Número 2, cubre la muerte, versículo 13, cubre la muerte. Y número 3, versículo 13, cubre los pecados. Son tres elementos que están cubriendo la sombra. O sea, que debemos entender que la sombra tiene implicaciones para pecado, para mal y para muerte. Ahora, ¿dónde empieza el pecado, el mal y la muerte en el hombre? ¿Dónde empieza? Bueno, hace 6.000 años fue creado el planeta Tierra, ¿cierto? Sin embargo, hubo un tiempo en que no hubo ni muerte, ni hubo mal, ni hubo pecado. Ninguna de esas tres condiciones hubo. Y en ese ambiente, Dios vivió con la humanidad en libertad. Pero el capítulo 3 de Génesis nos habla de una caída, Y desde esa caída empieza a operarse para resolver el problema del mal, del pecado, de la muerte. Para resolver el problema, entonces empieza un sistema que la Biblia nos muestra en el capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 22 en adelante. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero para resolver ese problema, Dios en el versículo 21 dice, Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en el capítulo 4, versículo 4 del libro de Génesis, los hijos de Adán y Eva, después de la caída, uno de ellos, Abel, trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas
y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, aparece el sistema de los sacrificios. Los sacrificios aparecen con la caída del hombre, es decir, con la vinculación de el pecado, el mal y la muerte. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, o de la epístola a los Hebreos, el versículo 1, capítulo 10, dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra, y acá otra vez la palabra sombra, la ley es la sombra. La ley contiene las sombras, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos, y acá está la palabra, sacrificios, que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan a Dios. Entonces, dentro de ese sistema de sacrificios que se ordenaron desde la caída y que están proyectando lo que vendría, que sería la muerte de Cristo y nuestra redención, en ese sistema de sacrificios había 6 fiestas. 6 fiestas que ya fueron declaradas en los contextos respectivos. 6 fiestas. Y había 7 días especiales, que algunos de ellos son llamados sábados. Esos ambientes son los que cubre la sombra de la cruz. Entonces tenemos el primer momento, la creación; el segundo momento, la caída. Desde la caída se empieza a operar el sistema de sacrificios, y en ese sistema de sacrificios actúan fiestas, celebraciones, ritos que significarían lo que la cruz mostraría y que son sombra de la cruz. Y luego viene la cruz, que es la que concluye ese sistema simbólico de figuras y de símbolos y de sombras con respecto a nuestra redención. Ahora, en ese ambiente de sombra están los sábados ceremoniales. Están los sábados del comienzo de los tabernáculos y del fin de los tabernáculos. El primer día de la fiesta de los tabernáculos era sábado, y el último día también era sábado. Esos sábados están dentro de esa sombra. Ahora, ¿por qué el séptimo día de Éxodo 20, 8 al 11 no está dentro de esa sombra? Es la pregunta. ¿Por qué no está? Porque ese sábado fue previo a la caída, fue previo al sistema de sacrificios, fue previo a la intromisión de la muerte, del pecado y del mal. Es previo. El capítulo 2 del libro de Génesis nos declara: fueron pues acabados, versículo 1, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En los orígenes, en el tiempo sin caída, en el ambiente prelaxario, que no había caída, que no había pecado, que no había muerte, Dios introdujo el sábado. Por lo tanto, el sábado de la creación, el séptimo día de la semana, está fuera de la sombra, no está cobijado por esa sombra. Los otros sábados ceremoniales son los que están vinculados en esa sombra. Y también se dijo acá que ese sistema litúrgico pues se le entregó a un pueblo específico, que fue el pueblo de Israel, luego el pueblo que se denominó judío porque quedó en la parte sur de la ubicación de Canaán, donde estaba la tribu de Judá. Y ese pueblo judío fue el que asimiló y continuó con el sistema de sacrificios hasta la muerte de cruz, de nuestro Señor Jesucristo. Esos sábados son del pueblo judío, son del sistema de sacrificios, son sombra de la cruz. Esos son los sábados, pero el sábado, el séptimo día, es sábado, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque es reposo para Jehová tu Dios. Hay un criterio que debemos siempre considerar cuando encontremos textos difíciles de dilucidar, y es el criterio de autoridad. El criterio de autoridad. ¿Qué entendemos como criterio de autoridad? Que aunque la Biblia está inspirada por Dios, sin embargo, algunas declaraciones o la mayoría de las declaraciones de la Biblia no son declaraciones directas de Dios, ni de Jesucristo, que es Dios para nosotros también, que es Dios sobre todas las cosas, dice Romanos 9, 5 y 6. Cristo. Sino que hay declaraciones de otros
autores. Por ejemplo, en el libro de Job, aparecen varios autores. En el libro de Job habla Job, hablan los amigos de Job, habla la esposa de Job, habla Satanás y habla Dios. Son diferentes autores. Y nosotros tenemos que revisar quién está hablando, a pesar de que es un ambiente canónico, escritural, inspirado. Sin embargo, hay que revisar quién está hablando para darle el criterio de autoridad al que está hablando. Hay un predominio de autoridad. Entonces, en ese ambiente, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1 y 2 del libro de Job, debemos entender quién habla, ¿cierto? ¿Quién habla? Porque también el enemigo habla. El enemigo de Dios también habla y a él no podemos darle la autoridad. Pero Dios habla también. Hablan los amigos de Job que de hecho hablaron mal acerca de Dios. Hablaron mal acerca de Dios. En todos los capítulos del libro de Job está esa singularidad donde hay niveles de autoridad. Pero lógicamente el nivel máximo de autoridad en la autoría es Cristo mismo, es Dios mismo. Y ahora, ¿cómo se da la autoría? ¿Cómo se da la autoría? La autoría se da por lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, aún si un apóstol, como dijera Pablo, si un ángel viene a ofrecer otro evangelio, sea anatema. Porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Ese es el criterio. Y número 2, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Tenemos dos momentos. El primer momento antes de la caída, antes del pecado. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están diciendo que se observe el sábado. Lo está diciendo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo el séptimo día y lo santificó. O sea, Dios dijo antes de la caída, antes de la sombra de la cruz, antes de eso Dios dijo que hay que guardar el sábado, que hay que observar el sábado. Y esto quedó constatado en la ley moral, Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo. ¿Quién lo dijo? Dios. Habló Jehová estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Menciona el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento. Y ahora dice Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios lo dijo. Pero no solamente Dios lo dijo, Dios lo hizo. Dios lo guardó. Y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, Jesús confirma dos asuntos. Número 1, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es el dueño del sábado? ¿El pueblo de Israel? ¿Es para el pueblo de Israel? No, es para el Señor. Es del Señor. En Éxodo 20 dice: será de reposo para Jehová vuestro Dios. Es del Señor. Y ahora, ¿es de los judíos? ¿Es exclusivo para ese pueblo? Leamos Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho allá en Génesis 2, allá al finalizar la semana de la creación. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿De quién es el sábado? De Dios. ¿Para quién es el sábado? ¿Para los judíos? No, fue hecho para el hombre. Para el hombre. Y estamos hablando 2500 años antes de que apareciera el pueblo judío. Porque es que el sábado no es de los judíos, no es patrimonio de los judíos, no lo hicieron para los judíos, lo hicieron para la humanidad. El sábado fue hecho para la humanidad. Concluyendo, Pablo se refiere en su epístola en el capítulo 2 a esos sábados litúrgicos que están relacionados con el sistema de sacrificios que empezó a operarse a partir de la caída. No hace referencia al sábado de la creación, al séptimo día de la semana que el Señor nos está ordenando desde antes de la existencia del pueblo judío y desde antes de la existencia
del sistema de los sacrificios, del sistema ritual y lo que se consideró sombra de lo que había de venir. Que el Señor nos ayude y nos acompañe para que Él sea siempre nuestro reposo. Oremos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que hicieses los montes, antes de que formases la tierra y los mundos, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El sábado no fue hecho para un pueblo en especial, fue hecho para una raza, para la humanidad, para una especie, para la especie humana. Nos queda aún ese reposo por acatarlo. No debemos ser como nuestros padres, los que caminaron por el desierto, que no pudieron entrar en ese reposo, porque queda aún ese día para que nosotros lo guardemos, porque Jesús es nuestra paz, porque Él nos dejó la paz, nos dejó y nos otorga. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por eso el mundo no los conocen a ustedes, porque yo soy la paz, yo soy el reposo, yo soy el descanso. Que el Dios del sábado, el Señor del sábado, Jesucristo, hombre, guarde nuestras conciencias y nuestros corazones desde ahora hasta la eternidad. Amén. Muy bien, amados amigos, de esa manera llegamos al final de este estudio. Con todo respeto y con todo cariño he presentado diferentes posiciones. Recibimos tu posición también, pero queremos que tu posición se acerque, sea igual a la posición de la Biblia, aunque te incomode, aunque te moleste, aunque te fastidie. Pídele a Dios en oración, créeme. Un día yo lo hice, un día hablé con Dios y le dije: Dios, muéstrame la verdad, esa verdad que trae paz al corazón. Cuando tú estás en la mentira, vas a estar siempre inquieto, pero la verdad trae paz y la verdad te impulsa a proclamarla a los cuatro vientos. Pídale a Dios que le muestre esa verdad, y si usted ya está en esa verdad, dígale a Dios que le permita permanecer en esa verdad, porque el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo también conoció la verdad. Pues recuerde que le dije al comienzo que hay 5 columnas de la verdad. Dios el Padre es la verdad, Dios el Hijo la verdad, Dios Espíritu Santo la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y también la Biblia declara que los mandamientos de Dios son la verdad. El diablo conoció esas 5 columnas de la verdad, pero no fue libre. No fue libre. La gente a veces se queda diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no comprenden la parte subsiguiente. Y la parte subsiguiente es que nos hace libres la verdad cuando permanecemos en la verdad. Dice la Biblia en Juan 8:44 que el diablo no permaneció en la verdad, y eso le llevó a perder todos los privilegios celestiales. Que usted no pierda los privilegios celestiales por no permanecer en la verdad. No basta solo con conocerla, no basta solo con saber la verdad, hay que permanecer en la verdad. Así que en este momento vamos a orar para terminar este estudio, y te repito, recibo con todo cariño, recibo con todo amor tus comentarios, recibo tus preguntas, y aquí siempre tratamos de responderlas como nos enseñó Jesucristo: con un escrito está. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, muchísimas, pero muchísimas gracias, porque tu bondad y tu misericordia nos acompaña hasta este momento. Es interesante notar, Dios, cómo el sábado y el día domingo se han convertido, Dios, en temas de estudio de las diferentes denominaciones religiosas. Pero eso está evidenciado en la Biblia desde el comienzo. Caín y Abel, está la luz y la oscuridad, está la verdad y la mentira, está Babilonia y está la Nueva Jerusalén. Están quienes construyen sobre la roca y quienes construyen sobre la arena. También están las personas, Dios, que adoran en domingo, pero también están los que adoran en sábado. Así que necesitamos escoger una orilla del mar y mantenernos ahí. Mantenernos ahí solamente si estamos en la verdad. Pero si estamos en la mentira, Dios, cámbianos de lugar. Ayúdanos a tomar la fuerza.
Ayúdanos a tomar la determinación, pero también la decisión que nos ayude a irnos del lado correcto. No a quedarnos en la mitad porque nos vamos a ahogar y provocaremos vómito a Dios. Gracias porque tu palabra sigue vigente para nosotros y nos sigue enseñando. Nos sigue persuadiendo. Porque tu palabra, Dios, transforma corazones. He orado en este momento esperando bendición para cada persona que ha visto este video. En el nombre dulce de Jesús he orado. Amén y amén. Te invito entonces, con mucho amor, te invito para que te suscribas a este canal y te recuerdo lo que te dije al comienzo. Aquí predicamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si te incomoda, pelea con Dios. Dile a Dios que eso te molesta, pero no lo hagas conmigo. Dios te bendiga, que pases un resto de día, de tarde o de noche feliz. Suscríbete al canal, comparte este contenido, dale me gusta. Si quieres que otras personas vean este video, entonces darle me gusta. Deja un comentario y de esta manera entonces YouTube posicionará el video y muchos más corazones que viven en tinieblas pueden conocer esta tremenda y esta gran verdad. Te habló desde el canal Motivación Cristiana Internacional, tu amigo en Cristo, Fabio Fori. Abrazos y mil felicidades. Nos vemos en la próxima.